Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 10 de septiembre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de gobierno corporativo y este segmento sobre estar preparados para la próxima crisis. Y llegamos al último segmento. En segundo regresamos al aire. Pues digo, las posiciones de políticas gubernamentales, o sea, lo diría en la óptica de la teoría económica. Es el ánimo de tener todo el poder. El solo yo mando y nadie puede opinar. Esa es la conducta que vemos en estos estados con estas posiciones. Y pues obviamente está pasando en México y en Argentina y etcétera. Y lo peor es que ha pasado tanto tiempo en la historia, estamos rezando la 1300 AM, que simple y sencillamente ya sería hora que hubieran aprendido que el poder se va bien rápido. Pero no aprenden. En fin, pobres. Siguiente artículo, foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo. Y el título: estar preparado para la siguiente crisis. Trabajo del Consejo de Administración. Creo que es crucial el artículo, ¿no? Bueno, este es formulado por Ray García de PricewaterhouseCoopers, Brian Schwartz, también de la misma firma, y David Steinbach, también de la misma firma. Bueno, pues básicamente esto es cómo analizar el rol del Consejo de Administración ante la crisis, destacando la importancia de la resiliencia organizacional en el entorno de volatilidad persistente. Subraya la necesidad de un programa de resiliencia integral, planes de crisis actualizados y probados, y un proceso de mejora continua para salvaguardar la creación de valor a largo plazo. Las empresas que se encuentran en una era de volatilidad profunda y persistente, caracterizada por dinámicas comerciales globales cambiantes, señales económicas mixtas y la aparición repentina de shocks internos como ataques de ransomware o desastres ambientales, pues es el escenario. Y le decía hace algunos minutos, es el momento de mayor volatilidad solo comparado con ciertos momentos de la historia de la humanidad que han podido sucumbir a la humanidad, ¿verdad? Pero si bien estas políticas no van a sucumbir a la humanidad, pues sí nos van enfocando y empujando a un abismo recesivo exuberante. No es que estemos en recesión para nada y quizá no entremos en recesión, pero prolongar los malos momentos y la volatilidad solo le da pauta de ganancia potencial a quien creen, hablando del segmento pasado, a los especuladores. Bueno, ¿qué dice el artículo? En entorno, la crisis ya no es un evento raro, un desafío recurrente más bien, que obliga a una preparación organizacional robusta. Para enfrentar la realidad, las organizaciones están reconociendo la necesidad de un programa de resiliencia integrador que combine capacidades clave como la gestión de crisis, la continuidad de negocio, la recuperación ante desastres y la planificación de respuesta a incidentes. Esos planes deben funcionar de manera integrada y coordinada para permitir a la organización gestionar interrupciones imprevistas y mantener objetivos estratégicos. El Consejo de Administración asume un papel de liderazgo crítico en preparación para crisis, ofreciendo claridad, estabilidad y dirección estratégica para construir resiliencia y crear valor de largo plazo. Su función principal es supervisar que la dirección tome las decisiones adecuadas para el éxito y la viabilidad de largo plazo de la empresa. Un plan de crisis integral debe ser un documento vivo, constantemente actualizado y mejorado, que sea agnóstico a la crisis y flexible para abordar diversos tipos de eventos. A ver, en el año 2009 venimos saliendo de un escenario crítico de la crisis financiera global. Algunos le han dicho la Gran Depresión, a mí me parece exagerado, porque en realidad eso fue en 1929, pero sí estuvo terrible la recesión. Y luego dos, entramos en una etapa de crecimiento. Pero en Europa y en particular los países, no sé cómo llamarlos, los más deudores, los más incómodos, no sé, Grecia, España, Portugal, se metieron unos broncones enormes que alteraron con volatilidad la economía del mundo, más o menos entre 2012 y 2013. Incluso México estuvo muy cerca de un escenario recesivo. Y luego vino 2015 y ante la incertidumbre de mercados respecto a la Reserva Federal para que estabilizara política monetaria y a su vez el petróleo se estabilizara en su estructura de precios, hubieron presiones de volatilización, pero la verdad es que en general del 2015 al 2020 fue una época muy estable en una óptica de crecimiento.
Pero una crisis que nadie se podía haber imaginado con verdadera previsión, pues fue la de la pandemia y las cuarentenas generalizadas globales y todas las consecuencias inherentes. Y luego la guerra de Rusia a Ucrania, y luego la guerra de Israel e Irán, y luego la bronca política que se vive en Estados Unidos, y también las cosas que vemos en México, ni quién pensara que se fuera a llevar tan a lo ridículo, ¿no? Pues bueno, eso es el trabajo, tener un sistema que tenga la capacidad de acción y reacción. Hoy hacemos el FODA muy bonito, que las debilidades y las amenazas, y ya, ahí se quedan escritas. ¿Dónde está la evolución? ¿Dónde están las pruebas de estrés financieras para determinar si la empresa tiene capacidad de respuesta o no? Y ante el no, ¿qué hacer? ¿Cómo decidir incluso cerrar la empresa? No puede ser al chilazo. Debe incorporar lecciones aprendidas de experiencias propias y de otras empresas y definir claramente un líder de crisis designado, un equipo de crisis interfuncional y roles y responsabilidades específicas. El plan debe considerar la necesidad de experiencia externa y una estrategia de comunicación detallada y establecer una estructura de gobierno a nivel gestión para toma de decisiones eficaz y oportuna. Es crucial que el plan de crisis esté alineado, coordinado y probado con otros planes como el de recuperación ante desastres, el de continuidad de negocio y el de respuesta a incidentes, ya que la verdadera resiliencia operativa depende de activar integralmente esos elementos cuando ocurra el siniestro. El Consejo debe desarrollar su propio plan de crisis, que complementa el de la dirección, abarcando elementos de estructura de gobierno, estrategia de comunicación y planificación de sucesión temporal. ¿Qué pasaría si hay un temblor y fallecen miembros del Consejo? ¿Cómo se van a suplir? ¿Cuál es el mecanismo? Digo, hoy en día sabemos que nuestra Constitución señala que si quien preside nuestro país fallece, hay un mecanismo de sustitución y puede ser temporal o fijo del sexenio, dependiendo del momento del fallecimiento de la persona respecto a su sexenio. Y lo mismo en Estados Unidos. Hasta hay una serie, ¿no? La de 24 horas de Estados Unidos, de Kiefer Sutherland, que habla de la aplicación de crisis, al menos al principio del procedimiento de la película, de la serie. En las empresas tenemos eso. ¿Qué pasa si, digo, hay un plan de crisis de la operación de la empresa, pero, oye, si los consejos de administración, si se va la luz en el mundo y cómo se juntan y cómo toman minutas y quién, bla, bla, bla. ¿Hay algo? La prueba continua de plan de crisis es esencial, utilizando escenarios, incluyendo los que la empresa jamás se ha enfrentado. La participación de altos ejecutivos, incluyendo el director general, para crear una memoria muscular y revelar brechas. También, este es un punto crucial. Digo, muchas veces nadie se quiere ir, ¿verdad? O dejar el cargo. Pero si realmente aducimos que nuestro paso es temporal, esa memoria muscular sería la traducción que hizo la inteligencia artificial, esa memoria colectiva, documentada, que permita a quien te suceda poder dar la continuidad, es fundamental. ¿Cuántas veces se desarrolla? Durante una crisis, la comunicación efectiva es primordial. El Consejo debe desafiar y guiar la estrategia de comunicación de la dirección para asegurar mensajes claros, oportunos y alineados con los valores de la empresa, dirigidos a los grupos de interés, incluyendo a los empleados. También es importantísimo, porque ¿qué tal que tienes un buen grupo de empleados y ante la incertidumbre y falta de comunicación, de repente se te empiezan a ir solitos? Dirá alguien, ay, pues nos ahorramos la liquidación. Pues felicidades, pero también perdiste todo el capital humano. ¿Cuánto vale una cosa frente a otra? No sabemos evaluar las cosas. Tras una crisis, un proceso de revisión posterior al evento es indispensable y comprender cuál es la verdadera raíz del problema, cuáles son las lecciones aprendidas, realizar los ajustes al plan de respuesta de crisis y en su caso, no significa que tenga que, pero si es aplicable, implicar las sanciones que correspondan. Las crisis son eventos recurrentes que exigen que el Consejo de Administración asuma un papel proactivo en el liderazgo de la supervisión y preparación organizacional. Un programa de resiliencia debe ser integrador, coordinando gestión de crisis con continuidad de negocio, recuperación de desastres, respuesta a incidentes. Los planes de crisis deben ser documentados, dinámicos, agnósticos a los eventos, probados regularmente en escenarios diversos y respaldados por una estructura de gobierno clara y liderazgo definido. Me estoy acordando de la tesis que leíamos la semana pasada sobre un restaurante en donde un empleado demandó a la empresa gasera porque explotó la pipa que le estaba surtiendo gas al restaurante y que si bien ganó la indemnización legal con respecto a la empresa gasera y luego dos, la cosa de daños, pero morales, no así fueron los punitivos. Y la Corte lo que definió en jurisprudencia
es que era facultad del juez y por oficio, si no se los pedían, imponerlos. Y el punitivo es un castigo, no es un resarcimiento, no es una indemnización de pago. Y entonces no solo se le planteaba que castigaran a la gasera para pues, los gastos que enfrentó la persona que se lastimó su cuerpo por la explosión y el contexto moral que le dañó, sino además la castigaran con dinero y premiaran en todo caso al trabajador. ¿Qué pasaría? ¿Las gaseras tienen un plan de crisis de esto? ¿De incidentes de este tipo? Aquí hay gaseras. ¿Realmente saben qué hacer cuando esas cosas? El Consejo de Administración debe tener su propio plan de crisis que define la estructura de gobierno, la comunicación y la planificación de sucesión ante escenarios de crisis. La comunicación en crisis requiere estrategia cuidadosa diseñada conforme todos los grupos de interés, incluyendo empleados, que se alineen con los valores corporativos de la empresa. Las empresas deben de realizar revisiones post-crisis exhaustivas para identificar causa raíz, lecciones aprendidas y permitir continuidad en la mejora de los planes de respuesta y fortalecer la resiliencia futura. Una preparación robusta de las crisis o para las crisis puede conferir una ventaja competitiva, permitiendo a la empresa recuperarse rápidamente ante emergencias. Y entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo algo al respecto? Y no le hablo de empresas que cotizan en bolsa. Cualquier empresa. Oye, hacemos taquitos aquí en la esquina. ¿Qué pasa si alguien se intoxica? Tenemos un restaurante. ¿Qué pasa? Por ejemplo, algo que desgraciadamente pasa aquí en México, ¿no? ¿Qué pasa si van y matan a alguien ahí a balazos? Y van los de gobernación y te clausuran tu lugar. ¿Cómo le respondes? Pues, ¿qué culpa tienes tú? Pero lo hacen. Lo hacen. Bueno, la pregunta es, ¿cómo respondes ante esa crisis? ¿Cómo vas a responder ante tus proveedores? Etcétera, etcétera. Y ahí alguien está esperando la respuesta, ¿no? En fin. Bueno, creo que son temas cruciales. El manejo de la inteligencia artificial, en particular para el tema de minutas, pero cualquier cosa que pase en la empresa. Las juntas del Consejo de Administración y su perspectiva de manejo de largo plazo como trabajo toral y el tema de corto plazo verlo como supervisión, pero no la decisión, porque empoderaste a la alta dirección para toma de decisiones. Este tema de crisis, claramente vistas, y bueno, toda la discusión que estructuré a partir de la posición política y contra natura financiera y de economía de libre mercado. Y yo creo que eso es un tema bien importante. O sea, más allá de abyecciones políticas, que claro que todos las tenemos, es fundamental que empecemos a llamar las cosas por su nombre. El gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos no son ni de cerca gobiernos que ejerzan políticas de libre mercado. Es el rotor, pero comparados con otros países en el mundo, probablemente cada día, con cada política pública más, se alejan de ser países capitalistas. Y aquellos que lo canten, aguas, porque se están claramente equivocando ante semejantes posiciones monopolizadoras y controladoras de la economía y de las determinaciones completamente que debiesen ser privadas. Y no verlo, no entenderlo, pues es válido, sostenerse la ignorancia, pero I warn you. En fin. Arturo, mándame ya a descansar porque se nos acabó el programa y mañana nos escucharemos. Mañana vamos a hablar de tesis jurisprudenciales, hay varias, y el viernes vamos a platicar del paquete económico ya, de gobierno. Ya lo habló ayer Emanuel García, pero vamos a profundizar algunos temas en una óptica transversal de análisis que hacemos cada año que se hace este paquete. Gracias por su atención, gracias Arturo por tu apoyo. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.